Oh Padre Santo, Señor, gracias te damos, Rey Santo, Señor, por todo lo que tú, Señor, estás obrando, Señor, en tu perfecta voluntad en nuestras vidas, Rey Santo, Señor. Gracias, Señor, bendito Dios, y bendice a nuestros hermanos, los que se escuchan la palabra de Dios. Bendice a nuestros amigos, Rey Santo, Señor. Y haz, Señor, bendito Dios, Señor, tu obra, Señor, perfecta en ellos, Señor. Que cada uno de ellos entienda, Señor, igualmente nosotros. Entendamos, Señor, lo que tú estás haciendo en nuestras vidas, Rey. Para que nosotros, Señor, caminemos, Señor, y corramos, Señor, bendito Dios, Señor, en tu obra, Rey Santo, Señor. Colocamos tu palabra, Rey Santo, Señor, delante de ti, Señor, para que seas tú, por medio de tu Santo Espíritu, Señor, enseñándonos, Señor, guiándonos a toda verdad, Rey Santo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Rey Santo, Señor. Señor, gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, que tu palabra corra y sea glorificada, Señor, bendito Rey, Señor. Amén. Sí, hermanos, entonces hemos estado hablando sobre los sellos y anteriormente habíamos hablado que la palabra de Dios nos muestra en Ezequiel 28, en el versículo 12, ¿sí? Estamos mirando que el Señor le habla al rey de Tiro y le dice: así ha dicho Yahvé, el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Y entonces empieza a hablar, pero entonces diciéndole a este rey de Tiro, pero es una alegoría acerca de este querubín protector, ¿sí? Grande y protector, que estaba en el monte santo de Dios. Y entonces podemos entender que esta es una alegoría, esta es algo acerca de lo que el lucero de la mañana, el caído, ¿sí? Satanás, la serpiente antigua, que se llama diablo y dragón, ¿sí? Es el tiempo de su creación y todo ello. Entonces estábamos hablando, como dice las escrituras, dice que él era ese sello de la perfección y que era un querubín grande y protector, y que lo habían puesto en el monte santo de Dios, en medio de las piedras de fuego se paseaba, y él era perfecto en todos sus caminos. Él tenía una sabiduría poderosa, ¿sí? Pero igualmente, como dice las escrituras, nos dice que era perfecto en todos sus caminos hasta que se halló en el maldad. ¿Cuál era la maldad de él? Y entonces pues en Isaías nos muestra la maldad de él, porque él quería ser semejante al Altísimo, subir al cielo y levantar el trono de él en el monte santo, en el monte del testimonio sentarse. Y esto es hablábamos que este trono, ¿sí? En ese monte del testimonio le corresponde a Jesucristo. Y decía que sobre las alturas subiría y sería semejante al Altísimo. Y entonces este fue su pecado que él anheló ahí en su corazón, porque está diciendo entonces que a causa de él se enalteció su corazón, y a causa de su hermosura corrompió la sabiduría, a causa de su esplendor, ¿sí? Hubo toda esa parte de corromper su sabiduría, y a causa de su hermosura se enalteció el corazón. Entonces el Señor lo arrojó y a la tierra. Entonces vemos que él había hecho esas contrataciones, ya lo habíamos explicado anteriormente, y entonces en esas contrataciones contrató todas las estirpes de la creación de Dios angélica. Y entonces estábamos viendo
acerca de los principados, acerca de las potestades, de los gobernadores de las tinieblas y las huestes espirituales de maldad. Entonces estamos mirando que en Daniel nosotros podemos ver que en Daniel el Señor muestra un principado, ¿sí?, que es el príncipe de Persia, ¿sí?, y que está peleando con Miguel, que es uno de los principales príncipes. Hay una guerra, ¿sí?, entre el principado de Persia, y hablábamos que ese principado, ¿sí?, corresponde a lo que son los imperios. Por decirlo así, ahorita los gobiernos se han dividido así en Norteamérica, ¿sí?, Centroamérica, y conforman varias naciones. Norteamérica corresponde a varios estados, por eso dice Estados Unidos de América. Norteamérica, Centroamérica, que conforman otros países, y Suramérica, ¿sí?, entre ellos está Colombia, en el cual nosotros correspondemos. Entonces podemos ver que también está Asia, está África. Entonces para África, que son varias naciones, allí habría un principado. Para Suramérica habría un principado también. Para Centroamérica otro principado, ¿sí?, y así sucesivamente en Asia, en África, en Europa. En todas estas partes, ¿sí?, podríamos entonces entender cómo estos principados están sobre varias naciones. Y podríamos ver también entonces que las potestades, o sea, un principado es un archer, un principio de gobierno, dominio, y son los jefes de demonios, ¿sí? Los primeros en el rango, y los que ejercen el gobierno como clase superior. Y entonces seguidamente estaban las potestades. Por eso el Señor habla de que Él creó, ¿sí? En Colosenses nos habla de que Él creó, ¿sí?, los tronos, los dominios, los principados, las potestades, ¿sí? Todo fue creado por Él, ¿sí?, por medio de Él y para Él. Entonces, igualmente, nosotros podemos ver lo que son la estructura del maligno, y el apóstol Pablo en Efesios 6:12 nos dice que porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces aquí podemos ver entonces 4 jerarquías: principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y las huestes espirituales de maldad. Igualmente hablábamos de que también en el reino celestial también están las 4 jerarquías. Están los serafines, están los querubines, los arcángeles y los ángeles. Hay otras, por decirlo así, hay otras jerarquías que hablan, porque se hablan de 7 jerarquías, pero pues estas son las que más nos habla la palabra de Dios. Pero igual como el Señor lo dice, que Él dice aquí que ha creado, ¿sí?, dominios, que ha creado, ¿sí?, tronos, ¿sí?, sean tronos, sean dominios, ahí van 2, ¿sí?, principados, potestades, ¿sí?, y gobernadores y huestes espirituales de maldad. Entonces ahí podríamos ver que están otras 2 jerarquías: los tronos, los dominios, los principados, las potestades, ¿sí?, los gobernadores de las tinieblas y las huestes espirituales de maldad. Y hay uno que se habla, un séptimo, que se habla sobre
los dones, o sea, como algo así como dones espirituales. Entonces eso lo vamos a ver más adelante, pero el apóstol Pablo lo muestra y entonces nos podemos ver lo que es las potestades, que en griego se llama doxa. Hablábamos que cuando dice y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, entonces la palabra y recibiréis poder tiene que ver con doxa. Esta doxa o estas potestades son reputaciones de poder y de fuerza. Son los que tienen autoridad delegada y presiden un magisterio, jurisdicción y nación. Entonces estamos hablando que los principados, en este caso el Principado de Persia, que es un imperio, ¿sí? Y entonces vemos ya las potestades, que serían las naciones que están dentro de ese imperio. En este tiempo entonces vemos lo que es Suramérica, y que Suramérica está conformado de varias naciones, entre ellas Colombia. Entonces para Colombia hay una potestad y están los gobernadores, o sea, cosmocrator, que significa en griego, y es el señorío, el dominio. Son los conductores o representantes de una provincia o un distrito. Entonces lo veíamos también en Lucas, ¿sí? En Lucas capítulo 2, sobre este representante de Asiria. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros miramos también, podríamos estar hablando también de lo que son las huestes espirituales de maldad. Y esto sí que es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, mis hermanos, acerca de las huestes espirituales de maldad, que es estratia, ¿sí? Son ejércitos y tropas subalternas. ¿Qué quiere decir esto? Entonces están los principados sobre continentes o sobre imperios, ¿sí? Están las potestades que están sobre las naciones, y están los gobernadores sobre provincias, o sea, distritos, por ejemplo, en este caso, departamentos, y las huestes espirituales de maldad, que son los soldados, por decirlo así. Entonces, que en el reino celestial serían lo que son los ángeles. Y entonces, en este caso, tenemos que tener en cuenta que ellos, o sea, las huestes espirituales de maldad, son las primeras en afectarnos a nosotros. Sí, y entonces esta es la organización del reino de las tinieblas, ¿sí? Y que está regida por Satanás, por el príncipe de la potestad del aire, por el Dios de este siglo. Y tenemos que entender estos nombres también, porque así como el señorío y el dominio, o sea, gobernadores, o sea, cosmocrator, ¿sí? Esto era lo que se le había entregado a Adán, ¿sí? A Adán se le había entregado el señorío, el dominio, ¿sí? Cuando el Señor lo coloca en el Edén, le dice que para gobernar, para sojuzgar. Entonces, este era algo bien importante, porque el Señor le dice que para que enseñoreara y juzgara, ¿sí? Y sojuzgara. Entonces, el enseñorear quiere decir dirigir, dominar, ¿sí? Dominio. Y el sojuzgar tiene que ver con conquistar, sujetar, poder, gloria, gobierno. Entonces, por decirlo así, el hombre estaba en este orden, ¿sí? De un cosmócrata, ¿sí? Cosmocrator. Pero entonces, al quedar bajo el maligno, ¿sí? Entonces quedó sujeto. Entonces las huestes espirituales de maldad, o sea, las estratías, que son los ejércitos, las tropas, son los que afectan nuestra vida, son los que vienen a afectar, y que para que nosotros caminemos en pos
de lo que ellos están ejerciendo. Entonces, si nosotros vemos en Lucas 2, capítulo 2, versículo 13, nos dice: y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Esto fue cuando nació el Señor Jesús, que los ángeles se le aparecieron a los pastores. Entonces hubo una hueste celestial, o sea, ángeles y que estaban alabando a Dios. O sea, era una obra de alabanza a Dios. Entonces, si igual seguimos y miramos, por ejemplo, que lo habíamos hablado anteriormente, ¿sí? Que la tercera parte de los ángeles de Dios, o sea, en las jerarquías que habían en el cielo, el maligno hizo la contratación, hizo el comercio. Y entonces dice en Apocalipsis 12:3, dice: también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. O sea, estos cuernos tienen que ver con poder. Y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas de los cielos y las arrojó sobre la tierra. Esto, que con su cola, ¿sí?, arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, esto fue lo que cayó. Y ya estábamos hablando que si nosotros colocamos una circunferencia y la dividimos en 3 partes iguales, podemos hacerlo por medio de una Y. Y entonces la parte oscura de la Y, ¿sí?, esa se la pintan de parte oscura, que es un símbolo satánico, diciéndole: esta es la tercera parte de los ángeles caídos. Y eso lo muestran y eso lo pintan en las camisetas, pero casi, o sea, muy poca gente lo sabe. Bueno, entonces, pero no estoy hablando de la paz, porque el de la paz es una cruz que está dañada, que es un símbolo, ¿sí?, de cuando van a hacer cuando una persona entra al satanismo y que renuncia a Jesucristo, entonces toma una cruz a golpearla y forma esa parte donde está renunciando al Señor Jesucristo y toda la fe en Él. Es muy diferente ese símbolo de la paz que utilizaron los hippies, es muy diferente al de la tercera parte. Pero entonces aquí en Apocalipsis 12:3 nos está hablando de eso. Y dice que con su cola arrastraba la tercera parte. En el versículo 7 nos dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles. O sea que ahí vemos cómo Satanás hizo esas contrataciones y estos ángeles se dejaron engañar. Por eso el Señor dice que Satanás desde el principio es el padre de la mentira y que miente, sí, que engaña desde el principio. Entonces podemos entender que estos ángeles fueron arrastrados y fueron engañados, fueron seducidos por Satanás con todo ese poder y esa sabiduría que se corrompió. Hizo esas contrataciones y entonces al Señor, al ver todo esto, entonces lo destituyó. Debemos entender que pues, al destituirlo, él no perdió ni poder, no perdió sabiduría, no perdió inteligencia, no perdió nada. Y entonces, o sea, son situaciones donde mucha gente se pone a pelear con Satanás. Y realmente esa es una labor, mire que son de los ángeles, ¿sí? Es una labor de un principado, de Miguel, que va a pelear con eso. Entonces nosotros en esas cosas, ¿sí?, el Señor sabe hacer su trabajo. Entonces nosotros debemos entender sobre quiénes nos dan autoridad y sobre quiénes nosotros vamos a hacer. Por eso el apóstol Pablo dice que él no pelea, ¿sí?, da golpes al aire,
Él no pelea así de esa forma, sino en la guianza del Señor Jesucristo. Nosotros debemos de llevar una pelea, debemos de llevar una lucha, ¿sí? Guiada por el Espíritu Santo y no en una forma repetitiva y rápida, que uno ni sabe qué es lo que está diciendo y a quién está reprendiendo y todo eso, en una forma como ya de algo que ese es el cliché de esa congregación, que ese es el cliché evangélico para hacer guerra espiritual. No, el apóstol Pablo nos dice que él no va a la aventura ni él da golpes al aire. Por eso necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. Entonces hay mucha gente que pelea contra Satanás, pero hermano, eso le corresponde al Señor. Y eso le corresponde a unas jerarquías espirituales. Entonces, dice aquí que después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaba el dragón con sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar en ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, si nosotros entendemos, hermanos, dice aquí la palabra de Dios que engaña al mundo entero. Debemos entender que es al mundo y nosotros no pertenecemos al mundo. Nosotros estamos en el reino de su amado Hijo, en el reino de la luz, ¿sí? En el reino de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí está engañando al mundo. Nosotros no debemos tener comunión con el mundo. ¿Por qué? Porque entonces nos manosea el enemigo, ¿sí? Nos acaricia el enemigo y entonces ahí ya vamos a tener inconvenientes. Entonces el Señor nos habla, ¿sí?, acerca de estas huestes espirituales de maldad, ¿sí?, estos ángeles que pelean. Y en Mateo 7:22 nos dice: muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre no echamos fuera demonios, y en tu nombre no hicimos muchos milagros. Entonces debemos entender que estas huestes espirituales de maldad, estos ángeles caídos, estos ocupan cuerpos, ¿sí? Ocupan nuestros cuerpos, y tanto puede llegar esta ocupación de cuerpos que nuestra hermana del Uruguay, nuestra hermana Virginia, los llama los integrados, ¿sí? Que el demonio se integra tanto con la persona que el demonio ya toma todo lo de él, ¿sí? Toma todo su ser, y aunque no parezca que como el endemoniado Ganadeno, ¿sí? Porque ese también era un integrado, ¿sí? Pero estos ya tienen dominio sobre la persona y son como seres humanos, pero son demonios que están integrados en el cuerpo. Entonces, nosotros podemos mirar que aquí estos demonios, ¿sí? Dice, en tu nombre echamos fuera demonios, y nosotros vemos en el ministerio del Señor Jesucristo cómo echa fuera demonios, y de diferentes de diferentes situaciones, ¿sí? Por decirlo así, está el ciego y mudo, está la jorobada que está en la sinagoga, ¿sí? Entonces ellos hacen cosas diferentes. Por eso es que es el comercio, mis hermanos, que el maligno hizo. Y entonces, si nosotros miramos a Santiago capítulo 2, versículo 19, ¿sí?, nos dice: ¿tú crees en Dios, que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. O sea, ellos saben, ellos conocen, ¿sí? Ellos saben y ellos saben en dónde estaban y quiénes y qué labor hacían, ¿sí? Y yo tomo esta cita bíblica, la he tomado mucho porque dice: al menos los demonios creen y tiemblan,
¿sí? Pero nosotros ni creemos ni temblamos ante Dios. Entonces podemos ver en lo que es un demonio que cree acerca de Dios y toda su jerarquía y tiembla, tiene ese temor porque sabe el poder, pero nosotros ni creemos ni temblamos. Entonces, pero lo que sí es de que los demonios no confiesan el nombre, o sea, no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Y esto sí que es importante porque el Señor muestra en su palabra, por ejemplo, en Juan, nos dice sobre el espíritu del anticristo, primera de Juan capítulo 4, y dice que nosotros debemos de probar los espíritus, si son de Dios o no son de Dios. ¿Y de qué forma los podemos probar? Dice, todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Entonces, ese es en las visiones que nosotros tengamos, hermanos, y que las hemos tenido de seres espirituales que nos entregan algo o nos dan comidas o hacen algo en nuestras vidas, ¿sí? Debemos de probar esos espíritus, debemos de decirle, confiesa que Jesucristo vino en carne. Y si este ser espiritual que está operando en nuestras vidas, ministrando en nuestras vidas, si este ser espiritual confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de parte de Dios. Si inmediatamente se desaparece, entonces era que no era de Dios. Pero el apóstol Juan está diciendo, nos dice a nosotros que probemos los espíritus. Entonces, hermanos, nosotros debemos de entender lo que el Señor quiere, y es algo bien importante que el apóstol Pablo nos está hablando sobre nuestra nueva vida en Cristo Jesús. O sea, somos participantes, ¿sí? de Dios, de esa divinidad. Somos participantes de esa nueva creación, hermanos. Y entonces él nos dice que nosotros debemos de renovar el espíritu de nuestro entendimiento, ¿sí? Y que nosotros debemos de entender que debemos crucificar ese hombre viejo, debemos llevarlo a la cruz, ¿sí? Y que debemos de despojarnos, así como decir, como un ser que está mudando y que tiene que sacar todo lo viejo, todo lo antiguo. O sea, como cuando uno se quema por el sol y que salen los pedazos de piel, así, despojarnos de ese hombre viejo que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y entonces en el versículo 24 de Efesios 4, hermanos, nos dice, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. O sea, nosotros somos una creación nueva, somos una creación con la naturaleza divina de Dios en nuestra vida. Entonces dice en el 25, por lo cual desechando la mentira. Entonces aquí vemos las huestes espirituales de maldad, cómo operan, ¿sí? Cómo operaron, ¿sí? En el hombre viejo nuestro, pero que también debemos, como dice ahí, vestidos del hombre nuevo, y que nos despojemos de ese hombre viejo, y tenemos que empezar a hacer una renuncia a todo el vicio en el cual nosotros estábamos. Entonces está diciendo, por lo cual desechemos la mentira. Entonces ese espíritu inmundo de mentira hay que trabajar y sacarlo. Dice, entonces desechando la mentira, hablar de verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces aquí nos dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Entonces, esta es nuestra naturaleza antigua que la estamos desechando. Entonces nos dice, nos permite que nos airemos, pero que no pequemos. Entonces, en el airamiento, cuando está la persona endemoniada, o sea, se manifiesta ese demonio y empieza a maldecir
a la creación de Dios. Empieza a maldecir a nuestros hermanos, empiezan a maldecir al hombre que fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Empieza a maldecir al prójimo. Dice, airaos pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, te ofendieron, perdona, para que no des lugar al diablo. Si te han ofendido, ¿sí? Eso lo estábamos compartiendo en el chat en la iglesia sobre la ofensa. La ofensa es el arma del maligno para a ver si abres la puerta para él seguir trabajando en tu vida. Y entonces, por ejemplo, nos dice aquí, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, no dejes que esa ofensa siga trabajando en tu vida. Y dice, por eso dice, Señor, yo lo perdono. Así como lo ofendieron al Señor Jesucristo, que estuvo en la cruz del Calvario, ¿sí? Allí, cuando Él estuvo allí, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, ellos no sabían lo que hacían. Pero hermano, nosotros que estamos crucificados, nosotros que estamos caminando, debemos de saber lo que estamos haciendo y debemos entonces perdonar para que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. La ofensa es el arma del enemigo. Y si tú al otro día, ¿sí?, seguiste enojado, entonces podemos darle lugar al diablo. Entonces es muy interesante, hermano, que nosotros entendamos que el enemigo, o sea, daña el carácter de la persona y puede uno airarse, ¿sí?, pero no pecar. Pero si tiene un espíritu inmundo, como nos dice, una hueste espiritual de maldad, alguno de esa hueste, si nosotros tenemos un demonio, entonces debemos de entender que eso ha dañado nuestro carácter. Entonces por eso nos dice que renovemos, que vistámonos del hombre nuevo, creado según Dios. Entonces después el apóstol Pablo está diciendo, dice, el que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Perdón. Entonces nos está diciendo aquí de dejar de robar. Entonces, mira, hermano, que esto tiene que ver ya con estar incumpliendo la ley de Dios, el octavo mandamiento de no hurtar. ¿Sí? Entonces ahí está comandado por un espíritu, por un demonio que lo lleva al robo. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Entonces aquí nos está diciendo que hay espíritu que llega y es una vulgaridad, una grosería y todo ello, y nosotros en Cristo empezamos a cambiar esto, ¿sí? Y esto hay que sacarlo de nuestra vida. Entonces, el estar en estos estados así, podemos contristar al Espíritu Santo de Dios, con el cual nosotros fuimos sellados. Que esto fue la segunda parte que nosotros vimos acerca sobre el sello de Dios. Entonces, mis hermanos, debemos de entender que no tenemos la necesidad de limpiar, ¿sí?, nuestro ser espiritual, nuestro espíritu y nuestra alma, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos demonios afectaron nuestro comportamiento, afectaron nuestra forma de pensar, afectaron nuestra forma de hablar, ¿sí?, de proceder. Entonces aquí en el versículo 31 nos dice, quítese de vosotros toda amargura. Tremendo, porque hay espíritus, hermanos, hay espíritus que comandan, ¿sí? Mire, hermanos, hay, como le digo, los principados, están las potestades, están los gobernadores, y por decirlo así, hermanos, ¿sí?, hay una potestad, ¿sí?, que se llama Damián, y él comanda una hueste. Hay gobernadores, ¿sí? Damián comanda, ¿sí?, espíritus, donde aquí nos muestra lo que dice, quítese toda amargura. Y la amargura es un demonio que afecta a la persona
y este está comandado por Damián. El enojo, la ira, la gritería, la maledicencia. Y aquí esta parte tiene que ver con el carácter de ese demonio que afectó y que debe de ser renovado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la malicia ya es un espíritu que viene y afecta. Entonces dice aquí en el versículo 32, antes sed benignos, o sea, buenos, ¿sí? Unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, porque esta es la parte importante, hermano, el perdonar. Si usted no perdona la ofensa, usted le abrió la puerta al enemigo para él trabajar, y entonces el no perdonar, entonces se forma la discordia, se forma la división, se forman otras cosas por la falta de perdón. Y la palabra de Dios nos dice en Mateo capítulo 6, nos dice cuando el Señor nos está enseñando el Padre Nuestro, cuando los discípulos le dijeron que les enseñara a orar, y Él le enseña el Padre Nuestro, pero esta parte casi no la hablan, ¿sí? No la oran, por decirlo así, porque sí, en el versículo 14 de Mateo 6 dice, porque si perdonamos a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces, queriendo decir que si nuestro Padre Celestial no nos perdona nuestras ofensas, entonces estamos bajo el maligno. Y entonces Él va trabajando y va arremetiendo más. Entonces el apóstol está hablándonos, el apóstol Pablo nos dice entonces que perdonemos, que seamos misericordiosos, que nos perdonemos unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús. Entonces, mis hermanos, esto es muy precioso lo que el Señor nos enseña, y podemos ver entonces también estas huestes espirituales de maldad, ¿sí? En la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 2, versículo 10, y dice, y al que vosotros perdonáis, yo también, ¿sí? Óigalo bien, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces aquí podemos, hermanos, entender lo que el Señor nos está diciendo, de que no podemos, hermanos, ignorar las maquinaciones del maligno. No podemos, ¿sí?, quedarnos sin perdonar, no podemos quedarnos con la ofensa, porque esa es una de las armas del maligno, la ofensa. La otra arma que el maligno tiene son los dardos de fuego del maligno. Y entonces, hermanos, si nosotros estamos en la carne, pues, hermanos, no se nos va a pasar por la cabeza de perdonar, sino que seguimos con nuestra ofensa, y el enemigo sigue trabajando y sigue dividiendo, sigue separando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en una casa dividida, dice el Señor, una casa dividida contra sí mismo no prospera. Y aún cuando a él le decían que él echaba demonios por orden de Belcebú, príncipe de los demonios, mire lo que está diciendo. Dice, pues no ignoramos sus maquinaciones, o sea, y aquí ya está dando una jerarquía de un principado, Belcebú, ¿sí? Y esto lo vamos a mirar ahora más rato, ¿sí? Más adelantico lo vamos a mirar, esos principados, esas potestades, ¿sí?, esos gobernadores y las huestes espirituales. Vamos a dar unos ejemplitos acerca de ello. Pero entonces el Señor está diciéndonos aquí que debemos de perdonar, ¿sí? Y debemos de entender, dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. La falta de perdón es una puerta abierta para que el enemigo siga trabajando.
Y entonces el Señor decía allí, dice, si yo echo fuera, ¿sí? Porque él decía que los fariseos decían que el Señor Jesús echaba demonios por orden de Belcebú, príncipe de los demonios. Entonces dijo, si un reino dividido contra sí no prospera, y si Satanás echa fuera a Satanás, pues su reino se va a terminar. Entonces es para que entendamos que si nosotros no perdonamos, entonces va a estar la casa dividida. Nosotros miramos al apóstol Pablo cuando está hablando a los corintios, y el apóstol Pablo está hablándole ahí en 2 Corintios capítulo 11, y él le está diciendo, ojalá me tolerares un poco de locura. Sí, toleradme. Y mire, este apóstol tan tremendo dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Óigalo bien. Entonces aquí estamos entendiendo y miramos que esas huestes espirituales de maldad van a afectar nuestros sentidos. Dice, el apóstol Pablo está diciendo, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Sí, porque si viene alguno predicando otro Jesús que no hemos predicado, o si recibís otro espíritu que no habéis recibido, u otro evangelio que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y esto es importante porque te quieren sacar. Pero igualmente, cuando nosotros nos dejamos seducir nuestros sentidos, entonces por esos huestes espirituales de maldad, si nosotros nos dejamos seducir, porque aquí está hablando de la serpiente con su engaño, ¿sí? Entonces debemos de tener en cuenta de que estas huestes espirituales de maldad están trabajando para que nosotros seamos infieles a nuestro Señor de gloria, al que nos compró con precio de sangre. Entonces el Señor también nos habla en 1 de Pedro capítulo 5, nos está diciendo que seamos sobrios, o sea que no seamos borrachos, que no estemos borrachos ni de sueño ni de alguna otra cosa, ¿sí? Los discípulos se quedaron dormidos ahí en el huerto de los olivos, ahí se quedaron dormidos mientras el Señor oraba, ¿sí? Entonces podemos quedarnos dormidos y andar en la carne. Eso quiere decir cuando dice sed sobrios, o sea que no estemos tampoco borrachos, que algo no nos destelle y nos deslumbre y que nos salgamos de Cristo, ¿sí? Que dejemos de poner la mirada en otras cosas. Por ejemplo, muchas veces, por eso el Señor dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Por qué? Porque muchas personas pueden colocar los ojos en una persona, pueden colocar los ojos en otras cosas, y entonces allí cuando se quita la mirada de Cristo Jesús, hermano, se pierde el año, se entra, o sea, digámosle lo que estamos hablando ahora, que se puede entrar la ofensa y bajar los ojos de Cristo y mirar a la persona en la ofensa que le han hecho, y entonces ahí ya perdió el año, ¿sí? Aunque ore, aunque lea la palabra y todo ello, pero si no hay el perdón, ¿sí? Si no se vuelve a colocar la mirada en Cristo, hermano, porque los hombres, ¿sí? El Señor nos dice, el que esté firme, cuídese de no caer. Entonces el Señor nos está diciendo aquí que seamos sobrios, ¿sí? El apóstol Pedro, en 1 de Pedro capítulo 5, dice, sed sobrios y velad. O sea, son dos cosas, porque el Señor también le dijo a los discípulos, velad y orad. Entonces ahí van tres. Ser sobrios, o sea, estar despiertos,
¿sí? Estar velando, vigilando, así como el Señor le dijo a Adán, dice que vigilara, que cuidara el huerto y lo labrara, ¿cierto? Que lo labrara y lo cuidara el huerto. Entonces, sed sobrios, o sea, estar despiertos, estar en santidad, estar en pureza. Estar velando quiere decir lo que sale de mi corazón, lo que hay aquí en mi ser, qué es lo que está pasando en mi ser, velar interiormente en mi ser y exteriormente, ¿sí? Velar. Y entonces el Señor le dijo a los discípulos, velad y orad. Y entonces la oración, hermano, es importantísima. ¿Por qué? Porque es la comunión con Dios y está la intercesión. Entonces dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces esto es muy interesante, hermanos, porque si Satanás anda como león rugiente, pues hermanos, si estamos en la carne, pues somos bocadillo para él. Pero si estamos en el espíritu, la cosa es diferente. Estar en el espíritu es estar muerto en la cruz, donde vienen y no huelen nada porque no huele a carne, es espíritu, ¿sí? Entonces dice que nuestro adversario, el diablo, ¿sí?, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Dice aquí, al cual resistid firmes en la fe. Recordemos que nos dieron el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del maligno. En Efesios 6:12 nos habla, ¿sí?, de esas jerarquías demoníacas, y después nos habla de la armadura que nos han dado, y aquí dice, el cual resistid firmes en la fe. Mire, hermanos, nosotros estábamos hablando en el chat de la iglesia, ¿sí?, les colocaba de que esta parte de lo que es la ofensa, ¿sí?, y de lo que son los dardos de fuego, nosotros tenemos que, es con la fe, ¿sí?, trabajar es con la fe de lo que el Señor ha hablado de nosotros, ¿sí? Entonces a mí me pueden decir, a mí me pueden ofender, pero ¿cuál es el concepto que Dios tiene de mí? A mí me pueden ignorar, a mí me pueden hacer el oprobio, a mí me pueden hacer todas estas cosas, pero yo debo entender, hermano, ¿sí? Yo debo entender aquí adentro y debo trabajar de cuál es el concepto que tiene Dios de mí. Entonces, ¿vivo del concepto que tienen los hombres o vivo del concepto que tiene Dios de mí? ¿Sí? Obviamente el Señor nos dice que también debemos de tener un buen testimonio hacia los de afuera. Pero entonces aquí me está diciendo, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos que se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea que todos, ¿sí?, todos debemos de resistir, ¿sí?, la ofensa, debemos de resistir los dardos de fuego del maligno, debemos de resistir la tentación. Esto es bien importante, hermanos, con el dominio propio. Con el dominio propio se trabaja la tentación, con la santidad, con el temor de Dios. Entonces, aquí el apóstol Pedro nos está dando estos consejos, ¿sí?, de ser sobrios y velad. Y igualmente, la palabra de Dios en Santiago capítulo 4, me gusta Santiago en las cosas que él habla sobre las almas adúlteras, porque esto nosotros lo debemos entender, hermanos, de que nosotros, yo al menos, sí, yo no estoy aspirando a estar en la cena de las bodas del Cordero, hermano. Yo aspiro a estar y yo quiero estar es allá en la habitación nupcial con el amado, ¿sí? Entonces Santiago dice, almas adúlteras, oh almas adúlteras, ¿no sabes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios?
Cualquiera pues que se haga amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque el príncipe de este mundo, o sea, Satanás es el que rige este mundo y engaña a este mundo, y entonces no debemos de hacer amistad con el mundo. O sea, por eso dice alma adúltera. O sea, es como si yo ya estuviera casado con Cristo. Yo tengo el anillo de compromiso para casarme. O sea, ya estoy comprometido con el Señor. Me compraron con precio de sangre y debo de amar al Señor de una forma en que lo anhelo y lo deseo, estar con mi amado, ¿sí? Entonces por eso dice alma adúltera. Mira que le estás prestando atención a otro, al mundo, ¿sí? Y al que rige el mundo. Entonces el Señor dice: ¿o pensáis que las Escrituras dicen en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él huirá de nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con el diablo? ¿Pelear y atarlo y todas esas cosas? ¿O lo que dice Santiago, resistir al diablo? O sea, el Señor Jesucristo, ¿acaso lo reprendió? ¿Sí? En toda la tentación Él le habló la palabra de Dios, ¿sí? Y el enemigo, Satanás, lo dejó por algún tiempo. Entonces, Santiago nos dice a nosotros: someteos. Primeramente nos dice: someteos pues a Dios. Mira, hermano, cuando nos habla de someterse a Dios, pues Dios también ha dejado unas jerarquías acá en la tierra, ¿sí? Los 5 ministerios los ha dejado en la tierra. Entonces, es bien importante, porque estábamos hablando con un hermano esta mañana y me parecía bien precioso que por ejemplo, cuando uno trabaja en una empresa, uno se tiene que someter al jefe, se tiene que someter a lo que digan. ¿Por qué? Porque estoy trabajando y estoy contratado y me van a pagar, ¿cierto? Entonces, por eso yo me someto a mi jefe, y entonces, así sea lo que sea, yo le digo: sí, señor, sí, señor, sí, señor, ¿sí? Y, jefe, mire, usted me dice así, pero ¿qué tal le parece si lo hacemos de esta forma? ¿Sí? ¿Le parece, jefe? Y si el jefe dice sí, o si dice no, hay que acudirlo, pero no hacerlo, ¿sí? No hacer las cosas como yo pensé, y después le digo al jefe: jefe, yo me salí de la estructura de la empresa, de lo que dice que debe hacerse así de esta forma, porque a mí me pareció mejor hacerlo así. No se puede, porque a mí el jefe donde yo estaba trabajando, el gerente, me llamó y me dijo: ¿querés hacer república independiente aquí? Y yo le dije: ay, disculpe, pero no fue mi intención, ¿sí? Y estaba saltándome un proceso de producción, ¿sí? Entonces, esto es lo importante. Nos sometemos a los jefes porque tenemos una paga, ¿cierto? Nos sometemos a nuestros padres porque la palabra de Dios dice que honremos a padre y madre en el 5º mandamiento. Pero nos sometemos a las autoridades espirituales que el Señor ha dejado, a los pastores, ¿sí? A los maestros, a los evangelistas, a los profetas, a los apóstoles. Entonces, como uno ve que la jerarquía es un apóstol, entonces el apóstol, el profeta, el evangelista, pero el pastor, entonces es muy interesante. ¿Por qué no se somete a las autoridades espirituales de parte de Dios que se ha dejado? Porque ¿qué recibís de ellos? ¿Lo valorás, lo que estás recibiendo de estas autoridades espirituales?
lo valoras. Si no lo valoras, no te sometes, ¿sí? Y entonces el valorarlo es, digámosle, uno acudir a los servicios. El valorarlo es uno, si la iglesia todavía está, que no está presencial, que está todavía con esto lo de la pandemia, entonces pues está YouTube y están las redes sociales y está la oración por las llamadas telefónicas que estamos haciendo. Entonces es importante que nosotros entendamos de que el someternos, ¿sí?, pues a Dios, cuando nos sometemos a Dios y a lo que Él ha dejado como autoridades, ¿sí?, entonces nosotros tenemos el respaldo de Dios, resistimos al diablo y Él huirá de nosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Esto que es importante porque allí ya está afectando. El doble ánimo es una obra del maligno, ¿sí? Y es de un demonio. Y es bien importante que nosotros entendamos entonces, hermanos, esto que el Señor nos está hablando y que nosotros comprendamos que el Señor nos ama con amor eterno, ¿sí? Y entonces pues nosotros igualmente, la palabra de Dios en Romanos nos dice que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. En ninguna manera. ¿No sabéis que los que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel que obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de obediencia para justicia? Hermanos, esto es bien precioso, y si el Señor dejó las autoridades espirituales, dejó autoridades acá en la tierra, muchas veces ni el consejo se obedece, ¿sí? Pero el Señor está diciendo que si nosotros obedecemos al Señor, ¿sí?, esta obediencia es para justicia, para la manifestación de lo que somos en Cristo Jesús. Y dice el Señor entonces, para que vayamos tocando este tema también, porque Satanás todavía no había sido juzgado, y entonces el Señor dice en su palabra, en el capítulo 12 de Juan, ¿sí?, en el versículo 31 nos dice: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Entonces, hermanos, qué precioso que el Señor juzgó, ¿sí?, juzgó a Satanás. Y podemos verlo también en Juan capítulo 16, versículo 7, dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Entonces le llegó ya la hora al príncipe de este mundo, ya fue juzgado, ya tiene su veredicto. Padre, te damos gracias, Rey Santo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te damos gracias, Rey Santo, Señor, por lo que hasta aquí nos has dado, hasta aquí la revelación que nos has entregado, Rey. Y gracias, Rey Santo, Señor, porque sabemos, Señor, que muchas son las aguas, Señor, de Yahvé, nuestro Dios. Y aún, Señor, tú le dijiste a la samaritana que si bebieres de ese agua, Señor, no tendrías sed jamás. Señor, gracias.
Gracias por todo lo que tú estás haciendo y que nos das ese conocimiento, Señor, de todo lo que surge, de todo lo que, Señor, bendito Dios, ocurrió, Señor, y de todo lo que nos salvaste, Rey Santo, Señor, de todo lo que nos tenemos que despojar, Señor, y de todo lo que nosotros, Señor, así como tú dices, que debemos de velar, que debemos de orar, que debemos de ser sobrios, Señor, y estar vigilantes, Rey Santo, Señor. Gracias te damos, Rey, y que podamos vigilar, Señor, nuestro corazón. Espíritu Santo, te pedimos que nos ayudes a vigilar nuestro corazón y a vigilar todas aquellas cosas que salen de él para llevarlas, Señor, cautivas a la obediencia de Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor los continúe bendiciendo, mis hermanos.